es noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos dos temas que son noticia. Profundizamos en ellos. Aquí están en titulares. En Noticia Colombia, en medio del paro cívico que no parece llegar a su fin, se revela una encuesta sobre el papel de la clase política, el rol de los jóvenes y el rechazo al gobierno. Todo esto en momentos en que el Ejecutivo convoca a diálogos con condiciones que alejan aún más la posibilidad de negociar. Un panorama que analizamos. Y en Noticia Chile analizamos los inéditos resultados de las elecciones de este domingo. El mensaje fue claro. Ganan opciones progresistas, pierden partidos tradicionales de derecha, es la consecuencia del estallido social que inició en 2019. Todo esto lo analizamos en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, 72% de los colombianos considera que el gobierno del presidente Duque lleva al país por mal camino, percepción que ha aumentado tras la represión a la protesta y el paro que ya cumple 20 días. Así lo revela una encuesta del Centro Nacional de Consultoría que también tanteó la intención de voto para las elecciones presidenciales del año 2022. El portal Semana divulgó este lunes los resultados de una encuesta elaborada por la Compañía de Investigación de Mercados y Opinión Pública, Centro Nacional de Consultoría de Colombia. La misma reveló que 72% de los colombianos considera negativa la gestión del presidente Duque. Tras un año de pandemia mal manejada y ahora un paro nacional que pudo haberse evitado, la percepción es que, ante la pregunta de cómo piensa que van las cosas en el país, el departamento o el municipio, las respuestas indican que 72% piensa que el país va por mal camino. Sensación semejante a la que hay con los departamentos y municipios, evidenciando un malestar generalizado. El estudio reveló que uno de los problemas que enfrenta el país es que luego del acuerdo de paz con las FARC, el gobierno no ha solucionado los problemas de inseguridad, por lo que Colombia sigue siendo igual o peor de inseguro, tal como opinaron 82% de los encuestados. Cifras adicionales muestran que 79% piensan que la Jurisdicción Especial para la Paz debe mantenerse y o modificarla para mejorarla. Un 60% de la población no cree en el sistema de justicia colombiano. Aún así, 64% creen en una solución negociada también con el ELN. A pesar de que la encuesta financiada por el portal Semana no indaga en el cumplimiento del gobierno con el acuerdo de paz, 74% cree que la gestión del presidente Iván Duque ha sido de regular, mala o pésima. Entre principales fallas están el manejo de la pandemia y la protección del empleo en este contexto. Y por otro lado, la seguridad y el orden público agravado durante el paro nacional. Por ello, más del 53% de los encuestados tiene una imagen desfavorable no solo de Duque, sino de Álvaro Uribe. La investigación arrojó que entre los candidatos para las próximas elecciones presidenciales de 2022, Gustavo Petro es quien tendría mayor apoyo, respaldado por una percepción favorable de su imagen, que asciende a 47%. Ello explica la intención de voto según el estudio. 23% de los encuestados, si las elecciones fueran hoy, votarían por Gustavo Petro, mientras que 11 puntos por debajo estaría Sergio Fajardo, con 12%, y otras cifras adicionales en el mismo estudio demuestran por qué. En el sondeo, Petro lidera las variables del estudio, está más preparado, conoce más los problemas de Colombia, tiene mayor capacidad para solucionar los problemas, es más creíble, está más comprometido con la paz, solucionaría el conflicto armado, entre otros ítems que lo proyectan como presidenciable.
Sumamos más información a esta hora con nuestros periodistas en Colombia, en Bogotá, Hernán Tovar, en Cali, Juan Carlos Chambo. A ambos, bienvenidos. Hernán, muy buenas noches. Hola Juan, muy buenas noches, ya te vemos. Hernán, vamos contigo. Hemos estado durante más de 5 horas muy atentos a un acercamiento que había entre el gobierno y los líderes, algunos representantes del paro cívico. Cuéntanos qué ha pasado. Tatiana, televidentes, muy buenas noches. Pues nosotros seguimos aquí a la espera, a la salida, a la expectativa de qué pasó con este segundo encuentro hoy entre el gobierno nacional, sus delegados y los integrantes del comité de paro. Lo que nos confirman es que el gobierno efectivamente respondió las preguntas y las exigencias que le hacía el comité del paro, pero que, como estaba previsto, no respondió las exigencias del comité del paro. No hay garantías, aseguran los integrantes del comité de paro, para las movilizaciones sociales. Nosotros estamos esperando aquí, ya se activaron pues los periodistas, las cámaras, se espera que en pocos minutos den una declaración, tanto los integrantes del comité del paro como los delegados del gobierno. Pero recordemos cuáles eran esas exigencias, Tatiana. Una era desmilitarizar las ciudades, disminuir el lenguaje de guerra que el gobierno ha utilizado en estas manifestaciones. También desescalar la violencia policial que se ha venido desarrollando en el país. También ordenar o dar cuenta de garantías de seguridad para los manifestantes, y en eso fueron bastante, explícitos en exigirle al gobierno garantías que no se están dando, porque lo que hemos visto en los territorios, Tatiana, es que sigue la escalada violenta por parte de la policía. Ellos exigen que pare la violencia estatal y paraestatal. Estamos esperando que salgan los integrantes del comité del paro y den una respuesta o den declaraciones frente a esa reunión que ya lleva más de 4 horas y pues en el que parece no se ha avanzado en mayor cosa con respecto a las exigencias que está haciendo el comité del paro y las respuestas que debe dar el gobierno frente a esta escalada violenta por parte de la Policía Nacional en todo el territorio colombiano. Sí, Hernán, parece un momento sin salida, viéndolo desde esa perspectiva. El comité de paro y en general todos aquellos, los millones que se movilizan en Colombia y tienen alguna representatividad allí donde te encuentras, dicen que con este nivel de violencia y brutalidad policial no es posible negociar, pero la contrapropuesta del gobierno es una mesa nacional de garantías. Ahí te preguntaría en qué consiste, pero además decir que se desbloquean todas las vías del país, además por orden del presidente Iván Duque. Correcto, pues Tatiana, algunos mandatarios locales han dicho que se ven en una encrucijada porque el gobierno está casi que presionándolos para que desbloqueen las vías del país. Los integrantes del comité del paro y los manifestantes pues aseguran que es una posibilidad legítima que tienen de manifestarse. Claro, han habido corredores humanitarios que han permitido el ingreso, por ejemplo, de alimentos y de medicamentos. Pero hay presión por parte del gobierno, según algunos mandatarios, para que se desbloqueen las vías, claro. Con intermediación, si se puede decir, de la fuerza pública que es violenta. Así pues, es muy complejo el panorama que se está reflejando el día de hoy. No se ve un avance, efectivo frente a las garantías que están exigiendo los manifestantes y los integrantes del comité del paro. Por el momento lo que se sabe es la convocatoria que se ha hecho para el día 19 de este mes, el miércoles próximo, para una gran convocatoria exigiendo pues que pare la violencia, que cese la violencia policial contra los manifestantes y bueno, que haya un diálogo equitativo y justo. El gobierno, y nos han asegurado los integrantes del comité del paro, está dilatando esta situación y no tiene un diálogo claro y directo, conciso, para resolver esta situación. Gracias, Hernán. Estamos en todo caso, Hernán, muy pendientes de lo que sucede allí donde te encuentras. En cualquier momento nos avisas y regresamos contigo. Gracias, Hernán. Vamos ahora hasta Cali, la capital del Valle del Cauca, con Juan Carlos Chambo. Juan, particularmente muy delicada la situación en una ciudad contigua a Cali, una ciudad industrial obrera como es Jumbo. Lo que sucedía la víspera, se denunciaba más de 30 personas heridas, un joven que fue asesinado, un número indeterminado de personas detenidas. ¿Existe algún balance oficial ya cuando cae la noche allí donde te encuentras?
Tatiana, pues efectivamente el hospital municipal de Yumbo da unas cifras, la policía da otras cifras, es decir, que no hay unas cifras consolidadas. Lo que sí está consolidado es que la gente, los habitantes de este municipio industrial, la capital industrial del Valle del Cauca, Yumbo, la gente amaneció pues consternada, y no solo amaneció, sino que durante el transcurso del día de hoy ha tenido todavía la presencia de policía a caballo, estilo carabineros, que han estado haciendo intervenciones, que continúan haciendo intervenciones en esa localidad. Es decir, que la comunidad de Yumbo está aterrorizada precisamente por todas las expresiones violentas con las que la policía ha arremetido contra ellos, principalmente contra los jóvenes que han estado sentados en las afueras de Ecopetrol, en el barrio La Estancia. Entonces, esta es la gran problemática que se presenta actualmente. Digamos que por eso siguen habiendo víctimas, porque siguen habiendo confrontaciones de la policía con la sociedad civil de este municipio. Entonces, no hay unas cifras consolidadas, pero sí hay una gran preocupación de parte de todas las familias en Yumbo, porque se sienten completamente vulneradas por la presencia de la policía en esta localidad. Entre tanto, Juan Carlos, ante la amenaza permanente de desbloquear los llamados puntos de resistencia en Cali, decía el fin de semana a los jóvenes que hay por lo menos 25 puntos de resistencia. ¿Cuál es la situación? Los puntos de resistencia continúan, incluso la administración distrital de Santiago de Cali habla durante todo el transcurso del día, estaba entregando balances de los diferentes bloqueos que se dan. Los puntos principalmente han tenido actividades culturales, deportivas, artísticas con niños. Hoy, por ejemplo, se dio, por ser un día festivo aquí en Colombia, representación de niños en algunas de las actividades. Continúa la protesta, hoy es el día número 20 de protesta aquí en el paro nacional, y los jóvenes continúan en esa representación, y más como lo hemos estado hablando, que nos compartía nuestro compañero de Bogotá, esa aproximación de diálogo del Comité de Diálogo ante el Gobierno Nacional, pues con un cierto rechazo, porque el primer delegado del gobierno fue el ministro de Defensa, que pues obviamente, por ser quien ha dirigido las tropas a las calles de las ciudades, pues no ha sido bien recibido. Y los jóvenes aquí en Cali dicen que no se sienten representados por lo que está negociando, lo que está empezando a dialogar el Comité de Paro, porque ellos no han consolidado una información, no han sido invitados a otro espacio. La semana anterior vimos que hubo un intento fallido con el gobierno nacional, departamental y local, entonces no ha habido otro espacio de diálogo. Entonces digamos que no ha habido un consenso con ellos, y por lo tanto no se sienten representados con lo que en estos momentos se está discutiendo allá en Bogotá. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy buenas noches. Gracias por contarnos este panorama comenzando la semana, día 20 de paro nacional. Gracias, buenas noches. Vamos a entrar en el análisis, revisamos todo esto, profundizamos en ello con Javier Calderón, es investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, es también investigador de la Universidad de Buenos Aires, nos acompaña desde Buenos Aires, es colombiano radicado en Argentina. Hola Javier, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Tatiana, buenas noches, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Comenzar primero por lo que veíamos antes de esta antesala de la información que nos entregaban nuestros periodistas, esta encuesta del Centro Nacional de Consultoría, que fue además pagada por varios medios de comunicación colombianos. Quiero pedirte detalles en el término de análisis, por supuesto, de esta encuesta. Lo primero que te quiero preguntar es la percepción que tiene el pueblo colombiano, los millones que están en las calles, con respecto a la clase política colombiana. Bueno, yo creo que esto es fundamental en esta encuesta. Se veía venir no solamente con la movilización, sino con las movilizaciones anteriores y con todas las disputas políticas que se venían gestando, digamos, desde antes de las elecciones del 2018, y es que estamos ante una crisis de representación de la sociedad. No, la población, la ciudadanía no cree en los partidos políticos, no están representados en todas las voces en el Congreso de la República. De hecho, en el acuerdo de paz, Tatiana, se planteaba la incorporación de 16 circunscripciones especiales de paz para incorporar a los territorios que han sido excluidos históricamente de la política. Duque se negó a hacerlo, el Congreso se negó a hacerlo, con un cálculo político pues, de que iban a ingresar esas voces críticas del gobierno. Y bueno, lo que estamos viendo hoy es que efectivamente las personas, la población se está expresando políticamente en las calles porque no encuentra la voz institucional en las instancias de gobierno. Hay un descreimiento total
mayoritario de la gestión de gobierno. No le creen a Duque, lo sienten lejano, un Duque encerrado en la casa de Nariño, que no dialoga, que no sale a conversar, que repite frases de cajón y que definitivamente está gobernando de espaldas a una sociedad que le está gritando que va por mal camino. Yo creo que queda expresado en esta encuesta. Queda expresado también que hay un sentido común que emergió y que se está expresando, y es un sentimiento antiuribista que representa, yo creo que dos cosas: la violencia y el neoliberalismo. Yo creo que la gente se cansó de esta combinación neoliberal violenta del uribismo y se está expresando. Esto lo dice la encuesta, pero también lo están diciendo las calles, lo están diciendo pues todas las personas del común, trabajadoras que están... Javier, ¿y este sentimiento antiuribista sorprende? En particular en el análisis te llama la atención. Son 30 años de gobiernos uribistas, con sus matices, con sus diferencias, con lo que se dijo primero con el gobierno, por ejemplo, del presidente Santos, que había traicionado a Uribe, etcétera, etcétera. Pero han sido 30 años desde que llegó Uribe como presidente del país, que luego él es el que pone los presidentes en la nación. ¿Sorprende que esté sucediendo esto, que haya un conglomerado tan extenso de sentimientos antiuribistas? Javier, hemos perdido la comunicación con nuestro invitado. Rápidamente vamos a restablecerla porque es importante seguir desmenuzando lo que significa esta encuesta colombiana en momentos en donde avanza un paro nacional indefinido con protagonistas claves, que son los jóvenes, los muchachos, los estudiantes, los universitarios que están en las calles en muchísimos lugares de Colombia, unos visibles, otros no, producto incluso de la lejanía, pero que se ha logrado romper el cerco, si hablamos de medios de comunicación, a través, por ejemplo, de las redes sociales y medios antihegemónicos. Les propongo que mientras recuperamos a nuestro invitado, me dicen que ya lo tenemos. Javier, ¿me escuchas? Sí, Tatiana, ya te escucho de vuelta. Muy bien, te preguntaba que si sorprende este sentimiento antiuribista después de 30 años de gobiernos uribistas. No, bien, el sentimiento antiuribista se viene gestando por las malas administraciones, por los problemas de las administraciones anteriores, pero sobre todo por una obstinada, digamos, posición del expresidente Álvaro Uribe en retomar la violencia, en retomar las prácticas viejas de la guerra, del neoliberalismo, del clientelismo, que yo creo que tienen hastiada la sociedad. En el 2018 se pudo ver algo, se quedó claro que había un sentimiento contrario. Lastimosamente, la campaña electoral se polarizó con el miedo, le instalaron a la sociedad el miedo de que venía el comunismo desde el extranjero. Ahora Álvaro Uribe lo vuelve a decir, pero ya no tiene cabida ese tipo de planteamientos en la sociedad colombiana. Hay un reducto neoliberal, violento, uribista, que representa un importante sector de la sociedad, pero ya es minoritario. Creo que está ocurriendo lo mismo que ocurrió en Chile con el pinochetismo, que fue una fuerza que violenta, conservadora, extremista, que tuvo acogida en su momento, pero que se fue diluyendo poco a poco. Sí, ahora con respecto a Gustavo Petro, actual senador de la República, sin duda está claro que será candidato a la presidencia para el año 2022. Hay un uso político de los titulares en los medios de comunicación, sin embargo, en la encuesta queda claro que sería si fueran las elecciones hoy, Colombia votaría por Gustavo Petro. Pero, por ejemplo, en este uso político se le acusa de no ser un partícipe activo y propositivo de este paro cívico nacional. ¿Hacia dónde intentan llevar entonces, tanto medios de comunicación como partidos políticos, la figura de Gustavo Petro?
están buscando culpables externos. Creo que en eso ha sido muy hábil el Centro Democrático y el uribismo no desde ahora, desde siempre. Primero culparon a las FARC, después culparon a Iván Cepeda, tomaron a Piedad Córdoba y después tomaron a Gustavo Petro como el causante de todas las problemáticas que vive el país, porque no quieren asumir la responsabilidad. En Colombia el progresismo, la izquierda, jamás ha gobernado el país. No es el responsable de las políticas y de 40 años de neoliberalismo ininterrumpido que mantienen a altos porcentajes de personas en la pobreza. Entonces quieren mostrar a Gustavo Petro como el instigador de una situación, de esta situación de protesta social que en realidad no corresponde a la realidad. El instigador de la protesta social hoy en Colombia es el hambre, es la desigualdad. 21 millones de personas, Tatiana, en Colombia están por debajo de la línea de pobreza monetaria. Es decir, no llegan a fin de mes. Y 7 millones de personas se acuestan con una comida diaria en el mejor de los casos y están en la pobreza extrema monetaria. Ese es el retrato, el reflejo de un país deslaboralizado, con los jóvenes desempleados. Pero bueno, ellos empiezan a buscar y tienen un aparato mediático estupendo, ¿no? Desde hace muchos años, todo privado, muy ligado al sistema financiero, donde pues articulan matrices informativas tratando de buscar culpables, y en este caso, como ya la gente no les cree que el culpable son las FARC porque ya están en el proceso de paz, por ahí dicen a veces, balbucea el ministro de Defensa diciendo que son milicias, ¿no? En realidad terminan diciéndole a la sociedad, mire, es un instigador, es un peligro para la sociedad Gustavo Petro, pero sí, en realidad pero aquí hay algo que llama la atención, Javier, y eso que, claro, pero eso que nos dices, y es que la gente no cree. Pero antes la gente creía. Entonces hablamos de los medios de comunicación. También hay un descreimiento sobre los medios de comunicación. Esto es realmente una novedad, una sorpresa de este paro cívico en Colombia, y es que la gente no crea en eso. Por ejemplo, que el culpable es el castrochavismo, que el culpable es un movimiento de izquierda que nunca ha gobernado en Colombia, o Petro, Iván Cepeda, etcétera, etcétera. Hay sin duda un descreimiento, pero sorprende entonces que la gente ya no crea, y allí necesariamente incluir a los medios de comunicación que tratan, que insisten con el mantenimiento de esas narrativas. Claro, Tatiana, en la encuesta es claro, uno de los factores que la ciudadanía rechaza es justamente a los dos principales medios de comunicación televisivos, a Caracol y a RCN. Claramente ya la gente no se está informando ahí, está buscando. Las redes sociales se convirtieron en una especie de válvula de contrainformación de los movimientos sociales, de las personas del común. Mira, durante los primeros días del paro yo pude ver desde Buenos Aires cómo estaban las personas en la movilización, cómo los estaban reprimiendo en streaming. Mucha gente tenía streaming en Facebook, streaming en Instagram, y pudimos ver, y por eso en parte se rompió el cerco mediático tan fuerte que Colombia siempre supo tener, y trascendió a medios internacionales. Fue inocultable la masacre, la violencia, el ensañamiento de la policía en contra de la ciudadanía que se estaba expresando pacíficamente. Yo creo que hoy ese miedo que inocularon contra Gustavo Petro y contra el progresismo en Colombia, que terminó con el triunfo de Iván Duque, yo creo que hoy perdió credibilidad, y es un llamado para, también me parece que es una clave que está de fondo en esta encuesta y que está de fondo en todo lo que está pasando en Colombia, y es que se está exigiendo poner de vuelta la política como un espacio de deliberación, sin mentiras, sin fake news, despojado de marketing político, con el que ha ganado todos estos sectores de
de la derecha durante tanto tiempo. Yo creo que hoy la ciudadanía está conectada con ello. Ahora, el desafío de Petro y de todo el progresismo y de los sectores populares en Colombia es tratar de mantener este movimiento, conectado ese movimiento, porque conectados programáticamente, convertir esas luchas en programa de gobierno y convencer a todos esos jóvenes y a todas esas jóvenes que en el 2022 hay que salir a votar por el programa que ellos están demandando desde sus territorios. Yo creo que esa es la gran clave de lo que estamos viviendo y por supuesto, por fortuna, por fuera ya de esa lógica de secuestro mediático con el que tuvieron a Colombia durante tanto tiempo. Y esto resulta fundamental, Javier, porque con las características de cada ciudad son los jóvenes los que están exigiendo precisamente que, y allí, aunque tengan esas características, lo que están exigiendo es educación, empleo, es decir, una posibilidad de futuro en Colombia. Pero hay otro tema, Javier, del que quiero preguntarte tus opiniones. Vamos a revisarlo a través de este informe. Es la segunda arista de nuestro tema de Colombia, porque sin acuerdos avanza este diálogo entre el Comité Nacional de Paro y el Gobierno Central. Vamos a revisarlo. Este domingo fue el primer encuentro sin la presencia del presidente Iván Duque. El Comité Nacional del Paro puso sobre la mesa un documento de 19 puntos que incluye una propuesta de protocolo para el respeto a los derechos humanos durante la protesta. Fundamentalmente para garantizar la protesta y garantías para adelantar las mesas de negociación. Denunciaron el trágico saldo de 20 días de manifestaciones pacíficas. Cerca de 50 muertos, más de 600 heridos, 37 personas que han perdido los ojos, 1.500 personas que han sido detenidas arbitrariamente, aproximadamente 500 desaparecidos, más de 21 mujeres han sido violentadas aparentemente por algunos miembros de la fuerza pública. Se ha violado el derecho internacional humanitario cuando tropas desembarcan en instituciones educativas. El gobierno quedó en analizar el documento entregado por representantes del Comité Nacional del Paro y este lunes respondió. Convocó a una mesa nacional de evaluación de las garantías para las manifestaciones públicas. Esta mesa está conformada por importantísimas instituciones, entre ellas el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Director General de la Policía, el Director Nacional de la Unidad de Protección, la Consejera Presidencial de Derechos Humanos, el Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, 3 delegados, y en esto quiero hacer énfasis muy importante, de las organizaciones de las plataformas de derechos humanos del país, y 3 delegados de las organizaciones o movimientos sociales que convocan la manifestación pública. Aún no hay pronunciamiento sobre las víctimas de la represión policial, ni intención de retirar al ejército de las calles. Las funciones de esta mesa nacional son muy importantes porque entre ellas incluye proponer mecanismos de diálogo y mediación entre las autoridades de policía y la ciudadanía en el marco del ejercicio del derecho a la manifestación, documentar las prácticas y lecciones aprendidas realizadas por las autoridades de policía, los manifestantes y la ciudadanía, y por supuesto realizar seguimiento a todos los protocolos. Duque dice estar comprometido con alcanzar acuerdos, pero antes se propone eliminar los bloqueos viales que mantienen manifestantes en algunos puntos del país. Uno puede entender que haya circunstancias en comunidades que las quieran expresar a los gobernantes, al Estado, perfecto, pero no con la vía de hecho en la mitad, no con la amenaza a la movilidad en la mitad. La Iglesia Católica hizo un llamado a mantener la voluntad de negociación. Tenemos que hacer un esfuerzo también para hacer que la negociación sea cada vez más creíble, que mantenga el contacto con las aspiraciones de la ciudadanía. Hay que recoger voces de los jóvenes particularmente, hay que recoger voces de los que están sufriendo las consecuencias de un desempleo muy fuerte y de una falta de oportunidades. Hay que recoger las voces de los territorios.
Mientras esto sucede, los colombianos no se plantean abandonar las calles. Ya están convocados a una gran jornada de movilización este 19 de mayo. Javier, ¿observas alguna probabilidad de diálogo, por lo menos con quienes están ahora frente a frente con el gobierno? Esta noche también continuaban en esa reunión, según nos informaba nuestro corresponsal. Si existe alguna probabilidad de avanzar en un diálogo cuando lo que estamos viendo es, de un lado, muchísima represión por parte de las fuerzas del Estado, y de otro, el anuncio del presidente de Colombia de desbloquear las vías con la presencia o mayor presencia militar en los lugares. Bueno, Tatiana, a mí me parece que lo primero que habría que decir es que Duque es completamente acrítico, no está logrando entender lo que pasa y trata de justificar la represión diciendo esto de los bloqueos, que efectivamente son un problema, pero la gente salió a protestar porque lleva años sin ser escuchada. Y a mí me parece que eso no lo está entendiendo Duque, no lo está poniendo como un punto central en el debate de la agenda. Y mientras él no entienda que la gente salió a protestar en las magnitudes, porque han sido multitudinarias, millares de jóvenes de sectores populares, pero también de sectores de clase media, de incluso sectores tradicionalmente contrarios a este tipo de actividades, han salido a respaldar artistas, camioneros que se identificaban en otro momento con el uribismo, sectores agrarios, sectores indígenas, están diciendo es que en este país nadie nos escucha. Ahí ya lo empezamos diciendo, hay un problema de representación muy grande y el gobierno viene ejecutando políticas contrarias a esa mayoría que se está expresando hoy y el gobierno no lo quiere reconocer. Y mientras no lo reconozca, va a ser muy difícil que avance la concreción de acuerdos. Yo creo que también para que conozcan los televidentes es importante advertir que la mayoría de organizaciones, el paro, el Comité Nacional del Paro, los sectores juveniles, los chicos y las chicas en los barrios dicen, queremos hablar, porque nosotros y nosotras no queremos estar aquí en la calle exponiéndonos a que nos mate la policía. Pero lo que pasa es que hablar con quién, de qué manera, porque el gobierno tiene la práctica, está aplicando una práctica de como si la ciudadanía fueran enemigos del gobierno. El gobierno en este momento está en un planteo supremamente peligroso y es el de identificar a esos millones de personas que salieron a protestar como enemigos del Estado colombiano. Y mientras eso se mantenga así, va a ser muy difícil acercar posiciones, porque ocurrió el fin de semana, el colega en Cali lo decía, hubo un acercamiento con los sectores que estaban en los bloqueos y mientras estaban conversando con el gobierno nacional y el gobierno municipal, estaban pegándole a sus colegas, a sus compañeros en las calles y se separaron de la mesa. Entonces, otro punto que me parece esencial es decir, Duque está a un año de entregar el gobierno, es heredero de un pensamiento completamente neoliberal, autoritario, no tiene ningún interés de negociar la política económica del país y sin un cambio del rumbo de la política económica del país, esto que estamos viendo no se resuelve. Con más neoliberalismo no se va a resolver el problema de pobreza, de trabajo, de educación, de salud que tiene Colombia y que se expresa en las encuestas y se expresa en las calles. Este es el panorama en el que veíamos esta encuesta y también lo que vemos es que se llega al día número 20 y no parece que exista la probabilidad de la desmovilización, todo lo contrario, que es otro asunto muy interesante. Con eso te despido, Javier, que de hecho sí sorprende incluso como colombianos, es que la gente no tenga miedo, Javier, en medio de tal nivel de represión policial.
bien lo recordabas a través de los videos que le dan la vuelta al mundo. Dicen algunas ONGs que son 30 muertos, otras dicen que se trata de 50, pero siempre queda un amplísimo subregistro. Hay cientos de personas heridas, detenidas, 30 personas que han perdido alguno de sus ojos por la brutalidad policial. También entonces esto es un asunto sobre lo que el gobierno debería poner atención, pero no lo hace. No, porque creo que Duque no ha entendido, el uribismo no ha entendido que la sociedad, que los que están protestando, no desayunan miedo, no almuerzan miedo, no cenan miedo, no van al mercado con miedo. La situación es que hoy es preferible estar en las calles. Esos chicos y esas chicas están en las calles sabiendo que es posible que les maten porque la policía está disparando con armas convencionales en una protesta pacífica, en las protestas sociales, pero aún así se deciden hacerlo porque no tienen de otra, porque hay un problema concreto y es que la gente no está llegando a resolver sus necesidades básicas, pero además se encuentran en un estado completamente ausente, despreocupado de esa situación. Todo lo contrario, el gobierno viene entregándole más recursos a los bancos, al sistema financiero, que además tiene ganancias exorbitantes, que además dan vergüenza. Digamos, en medio de la pandemia los bancos siguen ganando enormes sumas, mientras el gobierno le pide a la sociedad seguir pagando impuestos y además, pues bueno, sin ninguna retribución de orden social, porque además tienen un discurso completamente racista, un discurso completamente clasista. El exministro Carrasquilla decía, es que ustedes tienen que pagar impuestos porque los planes sociales valen, como si no lleváramos 200 años pagando impuestos y sosteniendo esa clase política que está ahí gobernando, porque ellos viven de los salarios de los impuestos de los colombianos y las colombianas. Entonces, yo creo que hay un enojo social, pero también hay unas necesidades concretas que hacen que el miedo se haya roto. Además, en un escenario, digamos, de posacuerdo de paz, que también eliminó las barreras de la estigmatización, ya lo decíamos hace un momento, ya la gente no tiene temor de ser señalada de ser de las FARC o de ser de la guerrilla, ya la gente sabe que el mundo no cree eso, que la justicia no tiene cómo demostrar esos montajes judiciales y está dispuesta a estar en las calles. Entonces se rompió el miedo y eso yo creo que también hace que hoy Colombia esté viviendo un momento de inflexión política como lo vivió Chile hace un par de años. Faltan muchos procesos todavía por darse, pero yo creo que Colombia ya empezó a cambiar. Tal como lo estamos viendo en estos 20 días de paro nacional. Javier, muchísimas gracias por tu análisis. Un placer siempre. Buenas noches. Gracias, Tatiana. Muchas gracias. Así nos vamos a una pausa, la única en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, analizamos los inéditos resultados de las elecciones de este domingo. El mensaje fue claro: ganan opciones progresistas, pierden partidos tradicionales de derecha. Es la consecuencia del estallido social que inició en 2019. Profundizamos en ello al volver en Es Noticia. Muchachos y muchachas que se están movilizando. ¿Dónde están esas vías que le apuestan a un país distinto? Es la respuesta de los estudiantes y artistas en Bogotá al tratamiento de guerra que el gobierno de Duque
En Noticia Chile, los movimientos progresistas y aquellos que surgieron del estallido social serán protagonistas en la redacción de la nueva Constitución. Esa realidad política incluye un inédito mapa local tras la pérdida de bastión históricos por parte de la derecha. Vamos a revisar esos resultados. Los sectores progresistas e independientes fueron la mayoría en la nueva Convención Constituyente, encargada de redactar la nueva Carta Magna en Chile, que data de los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet, que llegó a su fin en 1990. La elección más grande en la historia de Chile culminó con una derrota del gobierno de Sebastián Piñera, el desplazamiento de los partidos tradicionales y el surgimiento de una nueva generación política, nacida al fragor del estallido social de 2019. Luego de 30 años, el electorado chileno expresó su repudio y hartazgo con los viejos partidos del régimen. La Convención Constitucional va a ser el centro de atención de la política nacional y donde están puestas amplias expectativas e ilusiones en que se producirán cambios. Chile está ahora en una coyuntura histórica de tener una nueva constitución, elaborada en democracia, que encuentra antecedentes con el gobierno de unidad popular del presidente Salvador Allende, asesinado en el golpe de estado de Pinochet en 1974. Ahora surgirá una nueva constitución, proceso que surgió como respuesta a las demandas del estallido social que sacudió al país a partir de octubre de 2019. El procedimiento, respaldado por un 78% de los votantes en un referendo en octubre de 2020, finalizará en 2022 con otra consulta popular que aprobará o rechazará el texto que sustituirá a la Constitución de 1980, escrita bajo el régimen militar de Pinochet. Las candidaturas independientes, en su mayoría de izquierda, concentran el 48% de los votos, de acuerdo con el escrutinio de las mesas electorales de las elecciones convencionales constituyentes, marcando un hito histórico en las megaelecciones de este sábado y domingo en Chile. En estos comicios se definieron los 155 ciudadanos que discutirán y redactarán la constitución que reemplazará a la de 1980, instaurada por la dictadura pinochetista. Le siguen las fórmulas opositoras, que contabilizan un total de 52 escaños, divididos en dos bloques: la coalición Apruebo Dignidad, de izquierda, con 27 lugares, y la coalición Apruebo, de centro izquierda, con 25. Mientras que la coalición del gobierno Vamos por Chile habrían alcanzado 38 escaños. Entre tanto, fueron reservados para los pueblos indígenas 17 lugares, donde también proliferan las coaliciones independientes. Vamos con las reacciones a esta hora de Santiago con nuestra corresponsal Paola Dragni. Paola, movimiento político, incluso se rumoraba también de movimiento político en el Palacio de la Moneda. Te preguntamos de ello. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Tati? Así es, buenas noches. Era un fuertísimo rumor que podía haber cambio de gabinete. De hecho, el presidente cita a una reunión de todos los ministros al Palacio y una sorpresiva vocería del ministro del Interior, pero la verdad es que incluso en CNN Chile estaban comentando lo extraña de esa vocería, porque en realidad no dijeron nada. Fue como comentar el proceso de elecciones, reafirmar esta idea que dijo el presidente de que no se ha escuchado al pueblo, y anunciar que van a seguir haciendo trabajo mucho más en terreno. Básicamente se genera esta expectativa política, pero la verdad es que esa fue la vocería del ministro del Interior. Ahora, todo el día ha estado centrada el interés de los medios nacionales justamente en la democracia cristiana, en el Partido Socialista, en el Partido por la Democracia, que son los partidos tradicionales que gobernaron estos 30 años después de la dictadura de Augusto Pinochet, pero también en la derecha, mea culpas por ambos lados, reuniones, preguntas: ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos o no a proclamar para las primarias? Porque fíjate que este miércoles se vence el plazo para las primarias, y por ahora Gabriel Boric, este diputado ex dirigente estudiantil bastante cuestionado también en algunos sectores políticos, logra reunir las firmas, por tanto anunció a última hora del día que sí va a estar en esas primarias. Y Daniel Jadwe hace muy poquito también ha dicho que él feliz
va a unas primarias con Gabriel Boric y además está invitando a estos independientes que irrumpen después del estallido social en la llamada lista del pueblo. Así es que un día bien movido, pero con pocas cosas concretas, Tatiana. Es más bien declaraciones, reuniones, altas expectativas para ver cómo se rearma este tablero político que después del fin de semana la verdad es que se desarmó completo. Veremos lo que pasa, Paola, especialmente el miércoles. Bueno, siempre en Chile hay noticias y más en estos tiempos, pero el miércoles será muy importante para saber qué pasa con las primarias. Muchísimas gracias, Paola. Muy buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a analizar todo este escenario ya postelectoral con Alejandro Navarro Brain, es senador por el Partido Progresista de Chile, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, nos acompaña desde Penco. Senador, muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches, Tatiana. Bien, contento, esperanzado, resultado esperanzador, así es que con mucho ánimo de esta nueva etapa que se abre en la política de Chile, en un hito histórico que muchos asimilan, y yo también, al triunfo de Salvador Allende en 1973. Se abre un ciclo de cambios, por fin, después de más de 40 años en Chile. Sí, por allí, si le parece, comencemos el análisis con algo que quedaba de toda esta dictadura, y es la Constitución. Los convencionistas constituyentes, que es el nombre que tienen, ya está conformado. Vemos que hay entre partidos de izquierda, progresistas y los llamados independientes un mayor número de convencionales, y he allí la preocupación que tiene la derecha. Con todos estos sectores, si lo sumamos matemáticamente, senador, ¿estamos hablando de unas mayorías o lo debemos ver de otra manera, teniendo en cuenta que aún no sabemos con exactitud cómo se moverán políticamente esos llamados independientes? Tatiana, tenemos claridad sobre las cifras y también sobre la vocación de las listas. La derecha, en Vamos por Chile, ha sacado un 24% de los votos, un total de 38 constituyentes, y hay todo el resto, más del 76%, se suman independientes de centro izquierda, con vocación absoluta de cambio fundamental y radical de la actual Constitución, que cumplió 40 años con un conjunto de modificaciones intrascendentes, todas ellas, que no lograron quitarle el espíritu neoliberal, autoritario y particularmente favorecedor del capital, de las grandes industrias y el empresariado. Eso no fue posible en múltiples reformas. Hoy día Chile enfrenta por primera vez en su historia. Chile ha tenido 10 constituciones. Ni una de ellas ha sido redactada por el pueblo. Esta es la primera vez en 211 años de vida republicana en que una constitución va a ser redactada de la mano del pueblo, con una constituyente paritaria, mitad hombres y mitad mujeres, con representación indígena. Estamos contentos y con mucha esperanza. La derecha no alcanzó el tercio. Tenía mucho temor respecto del veto de un tercio, pues quienes hemos estado en la política los últimos años, yo he sido 3 veces diputado, 2 veces senador, el candado de la Constitución del 80 nos atrapó en un sistema binominal, cuando tú elegías el Parlamento, y la derecha con un 33% sacaba la mitad del Parlamento. Durante más de 23 años, la derecha tuvo el 50% del Congreso, siendo absoluta minoría. Eso se rompió hace unos años, y ha sido el levantamiento del 18 de octubre del pueblo en las calles, quien ha abierto las grandes alamedas para que hoy día tengamos hecho realidad lo que era un sueño o era un objeto de locura, como decía la derecha, el tener una nueva constitución. Hubo una revolución ciudadana, un estallido social que está permitiendo este proceso extraordinario que abre un nuevo ciclo en la política nacional, un nuevo ciclo en la política chilena. Sí, senador, si le parece, vamos a revisarlo de manera gráfica, cómo queda la conformación de esos convencionistas. 155 curules, bien recordaba usted, 17 escaños son para
los pueblos originarios. Aquí están, Vamos por Chile, 37 escaños, lista del apruebo 25, independientes no neutrales 11, apruebo dignidad 28, lista del pueblo 27, otros independientes 10, por eso se van sumando, y pueblos originarios 17. Senador, aquí me detengo sobre Vamos por Chile, que son 37. Había muchísima preocupación, de hecho incluso escepticismo, en otros momentos hasta diríamos negativismo, había pesimismo, porque esa llamada lista de Vamos por Chile, que aglutinaba en un solo grupo a todos los partidos de la derecha, acompañando además los que había nombrado, los que había señalado el presidente Sebastián Piñera, iban a arrasar. Y pues resulta que no fue así. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, hubo una lista de la derecha conservadora, neoliberal, de gobierno, piñerista, y 8 listas, tanto de los partidos tradicionales, de la izquierda y la centroizquierda, más un número importante de listas independientes. Bajo el sistema DONT, que reparte los cupos de acuerdo al número de votos de lista, teníamos un sentimiento pesimista, tal como tú lo has dicho, al ir separado en tantas listas, pero una vez más el pueblo ha sorprendido y cada una de esas listas sí arrojó constituyentes. Hubo la fuerza suficiente para que la lista del pueblo, la lista Nueva Constitución, el apruebo de dignidad y el apruebo sumaran el 76% de los constituyentes y relegaran a un número menor del tercio, haciendo perder la capacidad de veto a la derecha neoliberal, que hoy día está refugiada, todavía no se pronuncia, y sobre esta nueva constitución, lo que viene, Tatiana, para que el mundo, para que América Latina lo tenga muy presente, va a ser una ofensiva de los llamados poderes fácticos, el poder económico de las grandes empresas. Es el último refugio, la última trinchera que tiene Piñera para sobrevivir después de este desfondamiento de su gobierno, que ya había caído a niveles de popularidad del 7%, con más de un 82% rechazo, en el peor gobierno de toda la historia de Chile, no dicho por la izquierda, sino en evaluación de toda la ciudadanía y de los periódicos New York Times, Washington Post, de Telegram, quienes evaluaban a la lejanía de este gobierno, pero reflejando claramente un comportamiento errático, contrario a la voluntad del pueblo, preocupado de una minoría, una élite, que se ha enriquecido, entre ellos el propio presidente Piñera durante la pandemia. Su fortuna ha crecido en más de 350 millones de dólares. Por tanto, la derecha vive un momento crítico, pero hay que asegurar el debate de la Constitución y lo que viene, que es la elección del nuevo Congreso, senadores y diputados, por cierto, la elección también del presidente de la República, lo que hace un llamado urgente a la unidad opositora y del pueblo para conquistar el Congreso y la presidencia de la República. Senador, pero ya tenemos un primer mapa político en cuanto a autoridades locales, gobernadores y alcaldes. ¿Cuál es su visión, su análisis con respecto a lo que veíamos también producto del resultado de la víspera? Sin duda que hay algo que llama mucho la atención y es el triunfo en la alcaldía de Santiago. Después de la presidencia, siempre se ha dicho que la alcaldía de Santiago es el segundo cargo más importante del país y lo obtiene una joven mujer economista, feminista del Partido Comunista de 30 años que tenía mucho trabajo de base y le gana además a una persona que tenía ya bastante tiempo en la política y muy conocido en los sectores de partidos tradicionales de la derecha. Así es, Iracy Hasler, militante del Partido Comunista, joven dirigente del movimiento estudiantil del 2011, 30 años, ha dado una sorpresa extraordinaria. Por primera vez en la historia de 108 años del Partido Comunista, la alcaldía de Santiago está en manos de una mujer y además comunista, lo que ha significado un golpe duro, pero un gran premio al trabajo de Iracy, que ha trabajado como concejal, como concejala durante muchos años en Santiago y ha recibido el premio de la ciudadanía. Esto revela que ha cambiado la mentalidad de vastos sectores del pueblo. Hoy día
han comprendido que en el neoliberalismo no hay una alternativa de mayor igualdad. Piñera nos ha mentido durante su primer gobierno, durante su segundo gobierno, y las fórmulas neoliberales para enfrentar los problemas de la pandemia, y particularmente la continuidad de un modelo de desarrollo económico, están encontrando una fórmula de freno y una alternativa. El 75% de los municipios, que en Chile son 345, solo 88 han quedado en manos de la derecha, 252 en manos de la centroizquierda, los independientes, el progresismo. O sea, en Chile hoy día el 75% de los municipios está en manos de la oposición a Piñera, lo mismo que hemos señalado en los constituyentes, lo que augura que sumado a los gobernadores, Tatiana, en Chile, el último país de América, cuando digo América digo todo América, también Norteamérica, que elige por primera vez en su historia republicana, 211 años de independencia, por primera vez los gobernadores en una elección democrática. Hasta hoy, o hasta ayer domingo, los gobernadores eran elegidos a dedo por el presidente de turno. Y allí, de las 16 regiones de Chile, el gobierno ha obtenido 2. Piñera se ha quedado con solo 2 gobernadores, 14 de ellos tienen primeras mayorías en la oposición, y aunque hay segunda vuelta, en muchos lugares la segunda vuelta es dentro de la propia oposición. Y todo augura de que estas cifras no van a variar en un rango de 12 a 4. Es decir, se va a mantener una mayoría de 2/3 de gobernadores a favor de la oposición, lo que configura un panorama muy tétrico para la derecha, pero que aún no aprende la lección ni todavía se recupera del golpe, pues el presidente Piñera anoche en La Moneda hablaba de diálogo cuando ha sido incapaz de dialogar, hablaba de igualdad cuando se ha enriquecido en su condición de empresario multimillonario, y lo que queda claro, Tatiana, es que el pueblo marchó, luchó y también votó, lo que es un elemento nuevo. Los jóvenes votaron, los adultos mayores votaron, de manera nítida y clara han hecho una opción alternativa al neoliberalismo, tanto en la Constitución, los alcaldes, los gobernadores, lo que marca un nuevo ciclo, te reitero, en la política. Espero que los partidos tradicionales sepan leer, cosa que no hicieron el 18 de octubre, cuando muchos señalaron que no vieron venir la movilización de millones y millones de chilenos y chilenas. Que se mantuvo hasta el 2020 y bueno, que ahora en los últimos meses de la pandemia se retomaba pese a la pandemia. Senador, muchísimas gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Gracias a ti, Tatiana. Nos vemos. Muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de noticias. Hasta mañana, sigan con nosotros.